en ella porque no había pintado labios, hasta que los pintaba para quien nunca me había hecho esa pregunta. Mi padre, ¿quién? Olinday estaba sentada cerca de la pila para pájaros, jandeando algebrante. Pero no se fijó en mí. Observaba mi madre, cuya mirada se prolongaba hasta el infierno. En ese momento no era mi madre, sino algo diferenciado de mí. Miré a esa persona en la que nunca había visto como nada, más que mi madre, y vi la piel suave y como empolvada de su cara, empolvada de sin maquillaje, suave sin ayuda de cosméticos junto a sus cejas y ojos componían un cuadro. Ojo de Oceno, la llamaba mi padre cuando quería una de sus cervezas cubiertas de chocolate para que ella tenía escondidas en el mueble, bar como un capricho privado, y de pronto entendí el hombre había creído que se debía de eran azules, pero ahora me di cuenta de que eran insondables, de manera que se ajustaban. Entonces tuve una reacción que llegó a ser sentimiento desarrollado, que delante del Holiday me viera y oliera antes de que evaporara la umbra del rocío que frotaba sobre la hierba, y él despertaba a la madre que había dentro de ella, como hacía todas las mañanas. Le haría una foto con mi nueva cámara. Cuando la casa Kodak me devolvió la carrera T, revelando en un pasado sobre especial, vi inmediatamente la diferencia. Solo había una foto en la que mi madre era Abigail. Era la primera, la que se había hecho sin que se diera cuenta, antes de que el clip la sobresaltara y se convirtiera en la madre de la niña de cumpleaños, dueña del perro feliz, esposa del marido, cariñoso y madre de nuevo, y de otra niña y un niño querido, ama de casa, jardinera, vecina, risueña. Los ojos de mi madre eran ocenos y dentro de ello había sensaciones de vacío. Pensé que tenía toda la vida para comprenderlos, pero ese fue el único día que tuve una sola vez. Vi como Abigail de la tierra y dejé de regresar sin esfuerzos. Mi fascinación se había visto contenida por mi deseo que fuera esa madre y me arropatara como esa madre. Estaban en el senador. Pensó en la foto pensando en mi madre cuando Lindsay se levantó en la mitad de la noche y recorrió con siligos el pasillo. La observé como un ladrón dando vueltas por la casa. En una película cuando hizo girar el pomo de mi habitación. Supe que estaba ahí, a ceder que ya iba a convirtiendo en tierra de nadie. En el centro de nuestra casa, mi madre lo había prisas de la mañana de mi muerte. Entre las sábanas y almohadas, mi opopótamo floreando, junto con la ropa que había rechazado antes de dedicarme por los pantalones amarillos de penera ancha. Lindsay cruzó la suave alfombra y acarició la falda azul marino y el chaleco de ganchitos rojos y azules amangarañados que habían sido rechazados con pasión. Cogió el chaleco y extendiéndolo sobre la cama, lo estiró. Era feo y querido al mismo tiempo. Me daba cuenta, ella lo acarició. Lindsay recorrió el contorno de la bandeja dorada de encima de mi cómoda llena de chapas, las lecciones del colegio. Mi favorita es una chapa roja en la que se leía Hippy Dippy Side Love, que había encontrado en el acampamiento, pero le había prometido a mi madre que no me podría en esa bandeja. Yo aguardaba un montón de chapas aprendidas de mi gigantesca bandera de filtro de la Universidad de Indiana
Indiana, donde había estudiado mi padre. Pensé que en ese rondabas o llevarse un par de ponérselas, pero no lo hizo, ni siquiera las escogió. Solo recorrió con un dedo todo lo que había en la bandeja. Luego vino una esquina blanca que asomaba por debajo de la ropa interior. Tiró de ella. Era la foto. Respiró hondo y se sentó en el suelo, boquiabierta y con la foto todavía de la mano. Se sentía como una tienda de campaña, cuyas cuerdas se han soltado de sus palos y se agitan y golpeaban a su alrededor. Como yo antes de la mañana en que tomé la foto, ella tampoco había visto nunca en la madre desconocida. Solo había visto las fotos siguientes: mi madre con aire cansino pero sonriente, mi madre con Holiday delante del cornejo con el sol pasándole la bata y el camisón, pero yo había querido ser la única persona en la casa que supiera que mi madre era también alguien más, alguien misterioso y desconocido para nosotros. La primera vez que rompió la barrera fue sin querer. Era el 23 de diciembre de 1973. Burkey dormía. Mi madre había llenado de lindeis al distinta. En esa semana había recordado todos los días. Como familia dedicarían tiempo a tratar de avanzar. Mi madre se había asignado la tarea de limpiar la habitación de huéspedes, el piso de arriba, que había tiempo que se había convertido en su guarida. Su padre le había enseñado a construir barcos dentro de botellas. Eran algo que a mi madre y a mis hermanos no podía importarles menos, y algo que a mí estudiaban. El estudio estaba atestado de ellos. Todo el día en la oficina hacíamos números con las debilidades diligencias para la botella. Yo entraba y mi padre me pedía que cerrara la puerta a menudo, o a eso tuviera un sexto sentido para las cosas en las excluían, pero cuando fallaba ese sentido, mi cometido era sostenerle la botella. No te muevas, dirá, es un segundo a bordo. Con la delicadeza, él tiraba de la única cuerda que todavía salía del cuello de la botella. De la noche dibujaba los diseños que veía en sueños. Miró dentro de una bolsa de papel arrugado de la tienda de comestibles. Mi sangre se había embarguecido a lo largo de filo. Recordar lo que había hecho en la madriguera le hizo recomodar lo que había leído sobre una tribu en particular en el sur de Ay, como cuando construían una tienda para una pareja recién casada. Las mujeres del tribu hacían la tela que cubría lo más bonito posible. Fuera ahí había empezado a nevar. Era la primera vez que nevaba desde mi muerte, y mi padre no se lo pasó por el alto. «Puedo oírte, cariño», me dijo, aunque yo no hablara. «¿Qué pasa?» Me concentré mucho en el geranio muerto, el que tenía en su línea de visión. Pensé que si lograba que floreciera, él tendría su respuesta en mi cielo. Floreció en el cielo de pétalos de geranio. Se arreunaron hasta mi cintura. En la tierra no pasó nada. Pero a través de la nieve, advirtiendo al siguiente, mi padre miraba su casa verde con ojos ojos. Había empezado a hacer preguntas. Dentro del señor Einberg se había puesto una gruesa camisa de franela, pero en lo primero que se fingió mi padre fue en lo que llevaba en los brazos, un montón de lo que parecía sábanas de algodón blancas. «¿Para qué son?», preguntó mi padre. De pronto no podía dejar de ver mi cara.
Están interpenalizadas, respondió el señor Iver. Al pesarles de unas cuentas a mi padre, lo rozó de los dos con el doloroso de su mano. Sintió una especie de electroscos. ¿Usted sabe algo? Dijo mi padre. Él le sostuvo la mirada, pero no hablaron. Trabajaron juntos mientras nevaba un poco, y al moverse mi padre experimentó una oleada de adrenalina. Reflexionó sobre lo que había preguntado a ese hombre. ¿Dónde estaba el día que yo desaparecí? Había visto a alguien, a ese hombre en el campo de trigo, sabiendo que había interrogado a sus vecinos. De manera metódica, la policía había ido puerta en puerta. Mi padre y el señor Imbert extendieron la sábana sobre el arco abovedado y la sujetaron a lo largo del cuadro, formado uno por los travesaños que unían los postes en una forma de horquilla. Luego colgaron el resto de las sábanas de esos travesaños de modo que los extremos romaran el suelo. Cuando hubiera terminado, la nieve se había sentado poco a poco en los arcos cubiertos, se colocó por los agujeros de la camisa de mi padre y formó un montoncito en la parte superior del cinturón. Suspiré, me di cuenta de que la única más saldrá corrido con Holiday a jugar con la nieve, ni empujaría a Lindeis en un trineo. Nunca enseñaría a mi hermano pequeño a estar bolas contactas de nieve, aun sabiendo que era un error. Estaba en un mar de pétalos brillantes en la tierra con copos de nieve. Caían con delicadeza e inocencia como una cortina. Dentro de la tienda del señor Iver pensó que la novia virgen que un miembro de los Insurge traería lomos de un camello. Cuando mi padre se le acercó, el señor Iver levantó la mano con la palma hacia él. Ya es suficiente, dijo. ¿Por qué no se va a casa? Había llegado el momento de que mi padre dijera algo, pero lo único que se le ocurrió fue Suice, susurró, y la segunda sílaba salió disparada con una serpiente. Acabamos de construir una tienda juntos, dijo el señor Iver. Los vecinos no han visto. Ahora son amigos. ¿Usted sabe algo? Repitió mi padre. Váyanse a casa. No puedo ayudarle. El señor Iver no sonrió ni dijo un paso hacia adelante. Se retiró de la tienda multipicial y dejó caer la última sábana de algodón blanco con sus iniciales. Una parte de mí se deseaba una rápida vergüenza. Quería que mi padre se convirtiera en el hombre que nunca había sido, un hombre violento cuando se enfurecía. Eso es lo que ves es en las películas, lo que lees. ¿Qué pasa en los libros? Un hombre corriente coge una pistola o un cuchillo y acecha al asesino, que han matado a su familia. Se toma la justicia por mano, con unos Charles Bronson y matando a su familia. Se toma la justicia por su mano con un Charlie y todos aplauden. Como era en realidad, todos los días se levantaban y antes de dejarse era el de siempre, pero en cuanto se conciencia que respetaba, era como si filtraban un veneno. Al principio ni siquiera podían levantarse de la cama, se quedaban ahí tumbados bajo un gran peso, pero luego solo podría salvarlo el movimiento y se movía sin parar. Sin embargo, ningún movimiento bastaba para callar sus sentimientos, su culpabilidad. La mano de Dios se lo aplastaba diciendo: no estás ahí, tu hija te necesita. Cuando mi padre fue a casa del señor Imbert, dejó a mi madre sentada en el vestíbulo, junto a la estatua de San Francisco que habían comprado. Ya no estaba ahí cuando volvió. La llamó, pronunció 3 veces su nombre por la pronunciación como si no quisiera al parecer. Luego subió las escaleras hasta su guarida para anotar en una pequeña libreta de espiral:
bo- borrachín, emborracharle. Tal vez sea un charlatán. A continuación escribió: creo que Susi me observó. Yo estaba en Fúrica, en el cielo. Abracé a Oji, abracé a Franny. Mi padre lo sabía. Pensé luego Dinés cerró de golpe la puerta de la calle, haciendo ruido de lo escribir las palabras del portazo. Recordó la tarde tan extraña que había pasado. Subió pisando fuerte la escalera y sus zuecos golpearon de la manera de pino e hicieron estremecer la casa. Es posible que yo tuviera celos del caso que le hacía mi padre y yo, pero respetaba cómo llevaba la situación de todos los miembros de la familia de Disney. Era la única que tenía que lidiar con lo de Oji. Llamaba el riéndome del muerto. Andaba cuando otra persona veían a las personas muertas y no ven a ti. Cuando la gente miraba a Lindis, hasta mis padres se veían a mí, ni siquiera ella me y muré, evitando los espacios, y ahora se duchaban la oscuridad, dejaban la luz de la ducha apagada, y se acercaba a tintas del toallero. A oscuras se sentía a salvo mientras las baldosas rodeaban, seguían el olvidazo. A húmedo vaso de la ducha, tanto si la casa estaba silenciosa como si oía murmullos abajo. Sabía que nadie la molestaría. Era entonces cuando pensaba en mí, y yo hacía de dos maneras: o pensaba en Suisi, solo era una palabra, y se echaba a llorar, dejando unas lágrimas rodar por sus mejillas, ya húmedas, sabiendo que nadie la veía, nadie cuantificaría esa peligrosa sustancia. Imagina a sí misma atrapada y forceando hasta Sanfars. Mi padre oyó a Lindis entrar en su cuarto. Bang, la puerta se cerró con un portazo. ¡Pum! Los libros cayeron al suelo. ¡Crack! Ella se arrojó sobre la cama, se quitó los zuecos. ¡Bum! ¡Bum! Y les dejó caer el suelo. Unos minutos después estaba al otro lado de la puerta. Lindis dijo, llamándolo con mullidos. No hubo respuesta. Lindis, ¿puedo entrar? Vete. Llegó la resulta respuesta. Vamos, cariño, suplicó él. Vete. Lindis dijo, mi padre tomando aire, ¿por qué no dejar entrar? Apoyó en la gente contra la puerta del dormitorio. La madera estaba fría al tacto y por un segundo olvidó las palpitaciones de sus dientes, la sospecha que él tenía. Ahora que ya no necesitaba de retirarse. Amber. En calcetines, Lindis se acordó de la puerta sin hacer ruido. Lo abrió mientras su padre retrocedía y ponía una cara que esperaba que dijera: no huyas así. ¿Qué dijo? Ella tenía una expresión tensa con el aire retador. ¿Qué quieres? Quiero saber cómo estás, dijo él. Pensó que la cortina se había caído. Entre el señor Amber en cómo éste había escapado de una captura segura en más bonita situación. Su familia salía a la calle y pensaba por delante de la casa de tejas verde del señor Amber para ver el colegio, para volver a llegarle la sangre al corazón. Estaba a su hija. Quiero estar sola, dijo Lindet. No está claro. Quiero estar sola, dijo Daisy. No está claro. Estoy aquí. Si me necesitas, dijo el papá, dijo mi hermana, haciendo una sesión con él. Prefiero afrontarlo yo sola.
La estación del tren, Suisi dijo, siempre te gustó tenerla para encuadrar el pico entre las estradas de su pelo, de tomar un remolino. Samuel Ecker insistía de peinarse el pelo hacia atrás a sus 13 años y vestido de cuero negro. Eso le daba un aspecto de vampiro adolescente. Feliz Navidad, Lindace, le dijo a mi hermana, y le tendió una cajita envuelta de papel azul. Yo vi lo que ocurría en el cuerpo de Lindace. Se puso rígido, se esforzaba por dejar a todas fuera, a todos, pero Samuel Anker le había gracia el corazón como si ingrediente una receta le redujo. A pesar de mi muerte, tenía 13 años y le gustaba y él había venido a verla de Navidad. Ya me he enterado de que estás entre los talentos, dijo él, porque nadie hablaba, yo también. Mi madre reaccionó y encendió el piloto automático de afirtonía. ¿Quieres pasar y sentarte?, logró decir. Tengo ponche de huevo en la cocina. Me encantaría, dijo Samuel Acker. Y para sorprender a Lindsay y me ofreció el brazo a mi hermana. ¿Qué es?, preguntó Buckey, siguiéndolos y señalándolo. Lo que había creído que era una maleta. Lindace habló entonces. Samuel tocó el saxo alto. Muy poco, dijo Samuel. Mi hermano no preguntó qué era un saxo. Sabía que Lindace estaba haciendo lo que yo llamaba snob, como cuando decía tranquilo, Buckey, Lindace está haciendo en Bors. Normalmente le había cosquillas mientras lo decía. Otra esta apretaba la cabeza contra su barriga, repitiendo su palma una y otra vez hasta que sus carcajadas de hundaban. Buckey siguió y preguntó cómo había al menos una vez al día. ¿Dónde está Suisse? Se produjo un silencio. Samuel miró a Lindace. Buck llamó a su padre desde la habitación. Continúa a jugar al Monopoly conmigo. A mi hermano nunca le había invitado a jugar Monopoly. Todo el mundo decía que era demasiado pequeño, pero esa era para la magia de Navidad. Fue corriendo a la sala de estar y mi padre le levantó y lo sentó en sus rodillas. ¿Ves ese zapato?, dijo mi padre. Buckey asintió. Quiero que escuches bien todo lo que voy a decir sobre él, ¿de acuerdo? Suisse, preguntó a mi hermano, relacionando sobre alguna razón de las dos cosas. Si voy a decirles dónde está Suisse, yo empecé a llorar en el cielo. ¿Qué otra cosa podía ser? Este zapato en la ficha con la que jugaba Suisse al Monopoly, dijo. Yo jugaba con el chocolate, a veces en la carretilla. Lindace jugaba con una plancha, y cuando tu madre juega, escoge el cañón. Eso es un perro. Sí, un Socknick. Para mí. Muy bien, dijo mi padre. Se mostraba paciente, que había encontrado una explicarlo. Tenía su hijo un regozo. Mientras hablaba sentía el cuerpo menudo de Buckey y sobre sus rodillas su peso humano, tibio y vivo. Le informaba entonces de ahora una no será tu ficha. ¿Cuál hemos dicho? Que la pieza de Suisse, el zapato, dijo Bull. Bien, y yo con el chocolate de tu hermana, la plancha y de tu madre, el cañón. Mi padre se concentró mucho. Ahora vamos a poner todas las piezas en el tablero, ¿de acuerdo? Vamos, hazlo tú. Buckey cogió un puñado de fichas y luego otras. Todas estuvieron colocadas entre las cartas de la suerte y las cajas de la comunidad. Digamos que las demás fichas son nuestros amigos, como Nate. Exacto, tu amigo Nate era el sombrero y el tablero en el mundo. Ahora bien, si yo te dijera que nunca tiró los dados,
Me quitan una de las fichas. ¿Qué significa eso? Que no puede seguir jugando. Exacto. ¿Por qué? Preguntó Buckey. Levantó la vista hacia su padre. No vas a volver a ser serie, cariño. Ninguno de nosotros va a hacerlo. Y se echó a llorar. Buckey lo miró a los ojos, sin, sin comprenderlo del todo. Guardó el zapato en su cómodo. Hasta que un día desapareció de ahí y por mucho que los buscó no logró dar con él. En la cocina de mi madre se terminó su ponche y excusó, fue a la sala de estar y continuó la cubierta de plata, ordenando meditativamente los 3 tipos de tenedores, cuchillo y cucharas, haciéndoles subir las escaleras como le habían enseñado a hacer cuando trabajaba de la tienda para novias. Guamaker, antes de que yo naciera, quería fumarse un cigarrillo y los hijos que le quedaban desaparecían un rato. ¿Vas a abrir tu regalo?, preguntó Samuel Aiker a mi hermana. Estamos junto a la encimera, apoyándonos contra las vajillas y los cajones de las servilletas de trapos de la cocina. En la habitación de su derecha estaba sentado mi padre y mi hermano. Al otro lado de la cocina, mi madre pensaba con nombres de marcas: Wergot, Florent, Cognac, Blue Royal, West Mountain, Lennox, Eternal. Lindsay sonrió y tiró la cinta blanca de la caja. Él asó lo que ha hecho mi madre, dijo Samuel Aiker. Ella retiró el papel azul de la caja del terciopelo negro que sostuvo con cuidado en la palma de la mano. Una vez envuelta en el cielo me emocioné cuando Lindsay y yo jugábamos con Barbie y Ken. Se casaban de los 16 años para mostrar en la vida de cada uno. Solo existía un amor verdadero para nosotros. No existía el concepto de hacer concesivos o volver a intentarlo. Ábrelo, dijo Samuel Aiker. Tengo miedo. No lo tengas. Le puso unas manos en el antebrazo y ¡guau! No sabes lo que sentí cuando hizo Lindsay. Estaba en la cocina con un chico guapo vampiro o no. Era una notición. De prometo que se enteraba todo. Ella nunca había controlado lo que había dentro de la caja. Era pítico o decepcionante o un milagro según se miraba. Era típico porque se miraba de un chico de 13 años y era decepcionante porque era un niño de boda y un milagro. Le había regalado medio corazón. Era de oro y su camisa guacapo sacó la otra mitad. La llevaba colgada del cuello como cordón un cuero. Lindsay se puso colorada. Yo me colorada en el cielo. Olvidé a mi padre en el cuarto. De estar ahí mi madre contando la cubierta de plata. Vi a Lindsay acercaba a Samuel Aiker, lo besó. Fue maravilloso. Ya casi volví a esta vida. La posibilidad de que yo me saltara la primera clase y me escondiera detrás del escenario del auditorio había sido hasta ese día tan tan remota, como de la chica más lista de nuestras clases recibiera una reprimenda. Le encargó de la disciplina. Me quedé delante de ella como el gorro de la mano. Ese gorro ridículo, dijo. Levanta el gorro. De cascabeles. Y lo miré. Lo sé.
Me lo hizo mi madre. Entonces lo has oído todo. Puedo verlo. Rui desvolvó esa manoseada focótica y no quedé mirándola como un bibliográfico azul. Veía Nelson. Había hecho un obsceno agujero donde se cruzaban las piernas retorcidas y ella me observó. Vi vigilación en sus ojos. Luego se inclinó y sacó su mochila en cuando un cuaderno de bocetos encuerados en su cuero negro. Por dentro eran preciosos dibujos de mayoría de mujeres, pero también de animales y hombres. Eres realmente bueno, Ruth, dije. Gracias, dijo ella. Yo seguía mirando las páginas de su cuaderno y empapándome de él. Me asustó y excitó, a la vez de que había dejado a la línea negra del ombligo, lo que mi madre llamaba la maquinaria para hacer bebés. Yo le había dicho a Lindace que nunca tendría uno, y cuando cumplí los 10 años, me puse los primeros 6 meses haciendo saber a todo adulto que me escuchara mis intenciones de hacerme ligar a las trompas. No sabía qué significaba eso exactamente, pero sabía que era algo drástico. Requería una inversión quirúrgica y hacía reír con ganas de mi padre. Ruth pasó de ser rara a querida para mí. Los dibujos eran tan buenos que son esos momentos. Olvidé las normas del colegio, toqué las campanas y silbatos, los que se supone que tenemos que responder los alumnos. Después de que acordamos el campo de trigo, los rastreaban y finalmente lo abandonaban. Ru empezó a pasear por él. Se envolvía en un gran chal de su abuela, y encima se ponía el viejo y radio chaquetón marinero de su padre. No tardó en comprobar que menos le guinazaban los profesores, no informaban ni hacían novillos, se alegraban de no tenerla en clase. Su inteligencia le convertía en un problema. Exigían atención y al celebrar el terminario y empezó a pedir a su padre que la llevaba al colegio por la mañana para ahorrarse el autocar. Y empezó a pedir a su padre que llevaban al colegio para mañana, para arrojar la tapa inclinada que le había dejado utilizar como casita para unas Barbies, aprovechamiento vacío de tala de motor para dejar la calefacción encendida. ¿Vas a hacer bien hoy?, le preguntó Ruth asentía. Uno para el camino, y esa vez sin sentir que ella pensaba afirmiera el que habría destapado el bourbon. Bebió un largo trago y luego ofrecía. Ella echaba la cabeza hacia atrás de manera teatral y ponía la lengua contra el vidrio para que solo cayera un poco en su boca, o bien bebía un pequeño trago con una mueca si él observaba. Luego ella se enojaba de la alta cabina. Hacía frío, un frío glacial. Antes de que saliera el sol, entonces recordaba algo que nos habían enseñado. Es una de las nuestras clases de las personas de movimiento. Tenían más calor que las personas en reposo, de modo que echaba a andar a derecha, hacia el campo de trigo, a buen paso. Hablaba consigo misma, y a veces pensaba de mí. A menudo descansaba un momento apoyada contra la valla de tela metálica que separaba a campos de fútbol del camino mientras observaba cómo a menudo cobraba vida a su alrededor. De modo son primeros meses nos reunimos ahí. Todas las mañanas el sol salía sobre el campo de trigo y Holiday, al que mi padre había soltado,
Veía casas, conejos entre los tallos altos y secos de trigo muerto. A los conejos les encantaba la sed, cortando las pistas del aclismo, y Ruth veía alzarse en sus formas oscuras, se alineaban a lo largo de que alejaban militares, señalando los tizas blancas como una especie de equipo diminuto. Le traía la idea como a mí. Ella creía que los animales dinesiados se movían por las noches, mientras los seres humanos dormían. Seguían creyendo que la fiambrera de su padre podían haber vacas y ovejas diminutas que encontraban tiempo para pasar en el Bourbon y las salchichas húmedas. Cuando Lindace y me dejó guantes en el que había arreglado Navidad entre el borde más alejado del campo de fútbol y en el campo de trigo, miré hacia abajo una mañana para ver los conejos investigar, olisqueando los bordes de las guantes forradas con su propio pie. Llegué a querer a Ruth en esas mañanas, sintiendo de nuestra manera que nunca podríamos explicar cada uno de un lado del intermedio, que había nacido para hacer compañía mutuamente, niñas raras que nos habían encontrado de la manera más extraña en el escalofrío que experimentó cuando yo había pasar por su lado. A Ray le gustaba mucho andar como a mí y vivía en el otro extremo de nuestra urbanización que rodaba el colegio. Había visto a Ruth Cornos pasear sola en los campos de fútbol desde Navidad. Había ido y vuelto al colegio lo más deprisa que había podido, sin entenderse nunca. Deseaba que capturaran a mi asesino así casi tanto con mis padres. Hasta que lo hicieron no podrían desembarazarse del todo de la sospecha, a pesar de contra una cortada. Aprovechó una maña que su padre no iba a clases a la universidad para llenar su entorno con el té dulce de su madre. Salió temprano para esperar a Ruth y yo en un pequeño campamento sobre las plataformas circular del cemento para lanzamiento de peso, sentadas en una curva metálica contra la apoyan los pies de lanzadores. Al verla al otro lado de la valla, la tela metálica se separaba del colegio, del campo de deporte más reverenciado en el fútbol americano. Se frotó las manos y preparó lo que quería decir. Esa vez del coraje no lo vino haberme besado en una meta que se había propuesto un año antes de alcanzarla, sino de sentirme a sus 14 años profundamente solo. Vi a Ruth acercarse al campo de fútbol, creyendo que estaba sola en una vieja casa donde había ido al hurgar en una búsqueda de algo rescatable de su padre. Yo también estaba ahí el día de que tuvo Suzy asistencia, así que 22, dijo Ray. Le ofrecí el termo. Ella no se acercó ni reaccionó. Suzy Salmón, aclaró él. Sé a quién te refieres, dijo ella. Vas a ir al funeral. No sabías que iba a ser bueno. Ella respondió ella. Yo no creo que vaya. Yo no me quedé mirando sus labios. Los tenía rojos. Qué costumbres por el frío. Ruth dijo un paso hacia adelante. ¿Quieres crema de labios?, preguntó Ray. Se llevó a los labios sus guantes de algodón que se quedaron enganchados. Preguntó Ray si ella llevaba los labios sus guantes o algodón que se quedaron hinchados en la superficie cuartada. Yo la había besado. Ruth se metió la mano en el bolsillo de su chaquetón de marinero y sacó su chapstick.
Tenía una cortada a toda prueba. Mi madre cogió uno de los lápices de encima del papel. Ferman les observó dibujar monguitos, monigotes. Gluck y Nate hacían ruiditos mientras dormían en el sofá. Mi hermano estaba acurrucado en la posición fetal, y en un momento después se metió en el pulgar de la boca. Era una costumbre que mi madre nos había dicho que todos debíamos ayudar en abandonar en casos momentos entendió su tranquilidad. Usted me recuerda a mi mujer, dijo Altres en un largo silencio durante el cual mi madre había dibujado un caniche anaranjado, lo que parecía un caballo azul sometido a una terapia de lactos. Tampoco sabe dibujar, no era un buen habladora. Cuando no había nadie que decir, pasaron unos minutos más, un sol rodando amarillo, una casa marrón con flores en la puerta, rosas azules y moradas. Hablando en pausado, los Doyen oyeron la puerta del granje. Murió poco después que casarnos, dijo el papá. Gritó Buque y se levantó un salto olvidando a Nate y a todos los demás. Lo siento, y le dijo a Len. Yo también del Suici, dijo él, de verdad, en partes traseras de la casa mi padre saludó a Buque y a Nate con gran alborozo, pidiendo a gritos oxígeno, como hacía siempre que nos avanzábamos sobre él tras de una duró una jornada, aunque sonaba falsos esos momentos en que se obligaba a levantar el ánimo por mi hermano. Eran los mejores del día. Mi madre miró fijamente a Leanne Fer mientras mi padre se dirigía el salón desde la primera trasera. Ve corriendo, Alfredero. Tenía ganas de decirle y mirarlo despacio el interior de la tierra, eso allá abajo, esperando, estoy aquí arriba del observando. Leanne, ¿cómo estás? Preguntó mi padre. Olain se levantó y meneó la cola para que mi padre lo acariciara. Tengo entendido que ha ido a visitar a Raitzin, dijo Len. Niños, ¿por qué no vas a ir a jugar a la habitación de Buque? Y surgió mi madre el desactive Fenamen y papá necesita hablar. ¿Le vas? Preguntó Bakeyanate mientras subía la escalera con Olindaise. Es mi hermana, no respondí Nate. Se fue un tierno, pero ahora sé que ha vuelto carrera. Y a los dos niños y un perro surgieron todos correr. El resto de la larga curva de la escalera, yo cuando me había permitido añorar a Bouquet por miedo a que viera mi imagen en un espejo en el tapón de botella con todos los demás. Trataban de protegerlo, es demasiado pequeño, le dije a Franny, de lo donde no salen a mis amigos imaginarios. Los dos niños se quedaron en un momento sentados bajo el alcalto, encargado de una lápida que colgaba al lado de la puerta de la habitación de mis padres. Era una tumba de un cementerio de Londres. Mi madre nos había contado a Lindace y a mí como mi padre ella había querido colgar cuadros en las paredes y una anunciaba que había conocido en su luna de miel. Les había enseñado a hacer calcos de lápiz en el latón. Para cuando yo cumpliera los 10 años había bajado el sótano y la mayoría de los calcos y las marcas que habían dejado en nuestras paredes del barrio recién había sido similitudes por alegres grabados que pretendían estimular a los niños, pero a Lindace y a mí nos encantaban los calcos sobre los que tenían Nate y Buck encima en sus cabezas. Lindace y yo tumbábamos en el suelo debajo de él y yo fingía que Lindace
era una esposa que le había dejado atrás. Siempre acabábamos riéndonos a carcajadas por muy serios desprendimientos. Lindsay, le decía el caballero, carcajadas, porque muy serias, exclama. Empezaron a Lindsay, le decían caballo muerto, que era una esposa, tenía que continuar viviendo, que no podía quedarse atrapada en el resto de su vida por un hombre paralizado en el tiempo. Yo reaccionaba de manera tormentosa y enloquecida, pero nunca duraba mucho. Al final, ella desaparecía de nuevo amante, el gordo carnicero, que le regalaba trozos de carne de pierna cálida de ágil hurmero que le hacía ganchos. Estás muerto, caballero, decía. Es hora de seguir con vida. Anoche entró y me besó en la mejilla, dijo Buckey. No lo hizo, sí lo hizo, en serio, sí. Se lo has dicho a tu madre. Es un secreto, dijo Buckey. Suzy, me has dicho que aún está preparada para hablar con ellos. ¿Quieres ver otra cosa? Claro, dijo Nate. Los dos se levantaron para dirigirse al lado de la casa revelada para los niños, dejando a Loins dormido bajo el calco. Verán estos, dijo Buckey, estaba en mi habitación. Lindsay se había llevado una foto a mi madre después para pedírselo bien. También había vuelto en casa en la chapa de Pace Savage Love. Es la habitación de Suzy, dijo Natebuke y se llevó los dedos a los labios. Había visto a mi madre hacerlo cuando quería que nos estuviéramos callados y ahora quería eso de Nate. Se tumbó boca abajo e hizo gestos a Nate para lo que siguiera y se retorcieron. Tumbó boca abajo, se hizo gestos de Nate para que lo siguiera y retorcieron como Oldie. Para abrirse paso entre las borras de polvo debajo de mi cama hasta me escondí en secreto en la tela que cubría para inferior con los muelles. Había un agujero y se dentro de él, donde yo guardaba las cosas que no quería que nadie viera. Tenía el protegerlo de Olinday o lo arañar. Para intentar arrancar los objetos, eso que exactamente lo que había ocurrido en 24 horas después de que yo desapareciera. Mis padres habían registrado a mi habitación esperando encontrar una nota aclaratoria y había dejado la puerta abierta de salir online. Se había llegado el regaliz que yo guardaba ahí, despremados debajo de mi cama. El año anterior se le había traído a Buckey. A 3 años Nate, él había decidido a meterse piedras por la nariz en nuestro patio trasero y Buckey había encontrado una ramita bajo el roble. Yo estaba perpetualmente encargada de vigilar a mi hermano pequeño. Lindsay no era bastante mayor. Creían además era un futuro cerebro, lo que significaba se gozaba la libertad de pasar una tarde de verano, por ejemplo, dibujando con todo detalle el ojo de una mosca de papel, militeando con sus 50 o 30 lapiceros de colores, prismas. No hacía demasiado calor, a pesar de que era verano, y no podía dedicar mi encierro a casa en Vallarserme. Había empezado con la maña, duchándome, levantándome el pelo y haciendo vaos en el tejo que había cerrado el pelo del aire que se había puesto laca. Ya me había aplicado 2 capas de brillo morado cuando una mosca se posó en el aplicador de frascos. Oí a Nater hacer ruidosos desafiadamente y amenazadores y miré la mosca con los ojos entornados para distinguir todos cuadrantes de sus ojos de lince colocado dentro de casa. Me llegó una brisa que gritaba los frecos que los vaqueros contaran mis muslos. Suice, grita Nata. Baja la vista y vi a Buque tumbando en el suelo. ¿Será que el día que yo siempre aplicaba a Ollie cuando hablábamos de rescates y yo lo creía posible? Ella no. Me di la vuelta con las piernas en el aire y entré
apresurándome por la ventana abierta, colocando un pie en el tartabure de la máquina de coser y el otro justo delante de la alfombra a cuadros, y luego me puse a rodillas y salí disparada como una tecla y que tomé impulso en los tacos de salida. Échale a correr por el pasillo a decirles de la barbadilla de la escalera, cosas que tenían prohibidas. Llamé a Lindeis y luego me volví de esa. Salí corriendo al patio trasero por el porche cubierto de tela metálica y salté cerca del perro hasta el roble. —¡Guau! —dijo Nate con la ramita de la mano, asombrado de cómo se había embraguecido la sangre roja. —dijo Buckey. Se revolvió el estómago al recordar qué doloroso había sido y cómo habían cambiado las caras de los adultos alrededor de la enorme cama de hospital. Solo había visto tan serias en otra ocasión, pero mientras estuvo en el hospital los ojos de todos habían mostrado preocupación y luego habían dejado de hacerlo, inundados de tanta luz y alivio que se había sentido atropado. Mientras que ahora los ojos de nuestros padres se habían vuelto mates y no reflejaba nada. Eso es un día el cielo me merece. Volví dando tumbos al cenador y abrí los ojos. De golpe estaba oscuro y al otro lado había un edificio grande en la que nunca había estado. De pequeña había leído James y el melocotón gigante, y el edificio era como la casa de sus tíos, enorme, oscuro y victoriano. De ese tejado había una especie de la plataforma con la balustrada. Por un momento, mientras mis ojos se acostumbraban a la oscuridad, me pareció ver la hilera de mujeres de pie en la plataforma señalándome, pero enseguida vi algo de unos cuervos. Se había postado bien en las ramitas retorcidas en los picos. Cuando me levanté para ir a Dudley, entendieron el vuelo y me siguieron. Me había visto realmente. Mi hermano Unoa era más que un niño pequeño diciendo bonitas mentiras.